Estamos muy contentos de recibir a nuestra primera invitada internacional, la doctora Paulina Astroza, analista internacional y académica de la Universidad de Concepción. También es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Lovaina y directora del Programa de Estudios Europeos de la UDEC. Paulina, muchas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y es un gusto poder conversar de temas internacionales, temas europeos, lo que ustedes quieran aquí, en lo que yo pueda colaborar. En el episodio de hoy del podcast hablamos sobre la ciudadanía europea. Van a poder ver el link del podcast en la descripción. Y la primera pregunta que te vamos a hacer, Paulina, es ¿a qué se deben las dificultades de poder crear un sentimiento de europeidad entre los ciudadanos de la Unión Europea? A ver, cuando estamos hablando de ciudadanía, por un lado lo podemos analizar desde el punto de vista jurídico, que es una serie de derechos y deberes que tienen los europeos por ser ciudadanos de un Estado miembro. Al mismo tiempo tienen, por los tratados de la Unión Europea, tienen la ciudadanía europea. Y eso les da una serie de derechos y deberes. Entonces, desde el punto de vista formal, podríamos ver que eso les permite la libre circulación de personas, eso les permite además el poder ser elegidos en elecciones locales o en el Parlamento Europeo, en el lugar en el que vivan, aunque no sea su país. Bueno, así una serie de derechos y deberes los cuales ellos gozan por el hecho de ser ciudadanos de un Estado miembro, al mismo tiempo tienen esta ciudadanía europea. Pero desde otro punto de vista, que yo creo que es hacia donde tú va dirigida tu pregunta, es al sentimiento de ser parte de una comunidad que podríamos llamar Unión Europea, o algunos hablan de Europa, cuando no es correcto hablar de Unión Europea y Europa porque no es exactamente lo mismo. Del punto de vista geográfico, no todos los países de Europa están en la Unión Europea. Más lo sabemos ahora que el Reino Unido dejó de ser parte de este grupo. Pero cuando tú me hablas del sentimiento del ser europeo, es porque está muy arraigado todavía, en algunos países más, en otros menos, el sentimiento nacional. Es decir, el concepto de soberanía nacional entendida como se entendía en el derecho internacional clásico, el hecho de que tú vivas en un lugar en el cual ese Estado tiene la capacidad de autogobernarse en ese territorio respecto de esas personas, y que además esas personas comparten entre sí características que los distinguen de otros, porque siempre va a haber un otro del cual tú eres distinto. Y ese sentimiento nacional, en algunos países de la Unión Europea está mucho más fuertemente arraigado que en otros. Entonces, no es todo igual. Hay algunos que tienen un sentimiento eurófilo mucho mayor que otros países donde hay un euroescepticismo mayor. Entonces, hay algunos europeos que se sienten solo nacionales de su país y no se sienten europeos, otros se sienten igualmente nacionales del país y europeos, y hay algunos que incluso se sienten europeos primero antes que nacional de su propio país. Entonces, eso va a depender mucho de país en país y de la historia que cada uno de ellos haya vivido, porque también son distintas las historias entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Perfecto, súper claro, Paulina. Ahora, nos gustaría saber cuál es el riesgo de que fracase esta generación del sentimiento de identidad europea. Mira, si uno piensa en los orígenes de la Unión Europea como tal, como la conocemos hoy día, la verdad es que surge en los años 90 con el Tratado de Maastricht, pero antes venían las comunidades europeas que se crearon en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Intentos de unidad europea había habido antes de la Segunda y antes de la Primera Guerra Mundial. Filósofos habían planteado la unidad de Europa. Algunos habían planteado la unidad de Europa por la fuerza, como el caso de Napoleón o el mismo imperio romano, pero
esta Unión Europea creada desde la voluntad de los estados, es decir, que los estados voluntariamente se fueron integrando y fueron justamente traspasando competencias soberanas, nacionales, a una instancia supranacional, parte después de la Segunda Guerra Mundial. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué después de la Segunda Guerra Mundial finalmente esto que había sido un sueño para otros autores, filósofos en el pasado, sí fue posible después de la Segunda Guerra Mundial? Y hay varias razones, pero una de esas razones es sencillamente que los europeos habían llegado a la Tercera Guerra Mundial, entre ellos, porque en realidad algunos autores hablan que la primera guerra fue el año 1870, cuando fue la guerra franco-prusiana, que fue el germen de la Primera Guerra Mundial, que para algunos es la segunda, y que es el germen de la Segunda Guerra Mundial, que para otros es la Tercera Guerra. Pero con la Segunda Guerra, que fue más mundial que la primera, que fue más mortal que la primera, que fue mucho más, fue un desastre y una hecatombe muchísimo más que la primera. Piensen ustedes que terminó con el uso del arma nuclear, y todas estas partieron como guerras intraeuropeas, sobre todo por la rivalidad entre Francia y Alemania. Entonces ya después de la Segunda Guerra Mundial, surge esta necesidad de encontrar una estrategia para realmente estar unidos. ¿Y para qué están unidos? Y esa es la gran pregunta. Era para tener un continente en paz, porque sin paz no hay desarrollo, no hay bienestar, y los europeos toman conciencia que habían llegado a esta situación por los nacionalismos extremos, por la competencia, por la rivalidad, por el conflicto entre los propios europeos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo durante siglos fue eurocéntrico, todo giraba en torno a Europa, bueno, sencillamente después de la Segunda Guerra Mundial los europeos quedaron en segundo plano. Surge Estados Unidos por un lado como gran potencia, surge la Unión Soviética por el otro lado, y Europa se transforma finalmente en el jamón del sándwich aquí, se quedó al medio y fue el escenario del enfrentamiento realmente entre el este y el oeste en todo lo que significó la Guerra Fría. Entonces, si se pierde este sentimiento de el europeísmo, en la idea de esta Unión Europea que finalmente va en beneficio y en bienestar de todos los ciudadanos de Europa, se puede echar abajo las bases fundamentales por las cuales se creó esta integración. Y es un proyecto político, es la paz. Y a veces los jóvenes creen que esta paz, como nacieron en un periodo de paz, han vivido en un periodo de paz, se piensa que esta está dada, está sentada, y que nunca vamos a estar en un periodo de nuevo de enfrentamiento. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El gran riesgo es ese, que se llegue de nuevo a una situación en la cual franceses de nuevo se vean enfrentados a alemanes y que de nuevo estén enfrentados con estos nacionalismos y con austríacos y armando de nuevo alianzas que pueden volver a verse enfrentadas, porque la paz es un bien que no está garantizado y escrito en piedra, pese a que a veces la juventud cree que sí. Y Europa, si uno estudia la historia de Europa, que nos enseñan generalmente en el colegio, no sé si pasará lo mismo en Argentina, pero en Chile, cuando a uno le enseñan historia universal, en realidad lo que le enseñan es historia europea. Y lo que nos enseñan es la historia de guerras. Y resulta que hay un gran paréntesis de paz, de más de 70 años de paz en el continente europeo, que coincide con la integración europea. Entonces el gran riesgo es ese, que finalmente este proyecto termine en manos de nuevo de los nacionalismos, de los extremismos, del enfrentamiento, y en un contexto internacional bastante complejo, y donde hoy día sabemos que al año 2021 el armamento nuclear y las armas convencionales y no convencionales comparadas con el año 45 son muchísimas más. Entonces los riesgos son aún mayores. Ese yo creo que es el gran riesgo si vemos cuál es la razón por la cual se creó la Unión Europea o empieza el proceso de construcción europea, y el riesgo que tendría que las generaciones jóvenes
perdieran ese sentimiento de afección por un proceso que les ha dado tantos años de paz dentro de una historia de guerras que ha tenido Europa por siglos. Y teniendo en cuenta todo lo que nos fuiste contando, ¿cómo podría ser la Unión Europea para consolidar esta ciudadanía europea? Mira, una de las cosas que se le ha criticado en la historia de esta construcción europea, que parte del año 51, con el primer tratado que se celebra, que es el Tratado del Carbón y el Acero, y luego vienen los otros dos tratados del 57, donde crea las otras dos comunidades europeas, que es la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea del Acero y el Carbón, que son las tres comunidades europeas. En todo este proceso, que es como una bola de nieve, que ha ido cada vez creciendo en materias, profundizándose, ampliándose, porque partieron 6, llegaron a ser 28, hoy día son 27. En todo este proceso ha habido críticas a la falta de democracia, que ha sido un proceso creado top-down, es decir, desde los estados hacia abajo, y no desde abajo hacia arriba, desde la ciudadanía hacia arriba, es decir, bottom-up. Y se ha hablado mucho del déficit democrático de la Unión Europea. Entonces, haciéndose cargo de este déficit, es justamente que se crea la ciudadanía europea. Es justamente que las instituciones de la Unión Europea crean esto de la ciudadanía europea, con estos derechos y deberes, y que al mismo tiempo estos derechos no solamente les da esta libre circulación dentro de lo que es el mercado único. Piensen ustedes lo que significa, por ejemplo, a un italiano, a una belga, hoy día un portugués que sale de la universidad y que quiere encontrar trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Puede buscar en anuncios de trabajo y sabe que puede buscar en cualquiera de los 27 Estados miembros. Y si es elegido porque hay principio de no discriminación, es decir, no pueden discriminarlo por no ser de la nacionalidad del Estado, entonces esa persona puede encontrar trabajo en cualquiera de los 27 Estados miembros, se puede ir a trabajar allá, no necesita visa, no tiene que ir a un consulado a pedir visa, autorización y someterse a las normas nacionales porque es ciudadano europeo, tiene el derecho a trabajar, tiene el derecho a estudiar, tiene el derecho a residir en estos lugares y por lo tanto no te van a pedir nada. Distinto es si nosotros queremos ir a estudiar y queremos ir a trabajar a Europa. Yo me fui a estudiar a Bélgica, bueno, a mí me aplicaron la legislación belga y para poder entrar yo tuve que cumplir con todos los requisitos para tener la visa, en mi caso estudiante, con mi familia para irme a estudiar allá y Bélgica me aplicó la ley nacional belga y podría perfectamente haberme dicho, no, usted no entra. Y lo podría haber hecho. Sin embargo, esta ciudadanía lo que permite es que las personas puedan, dentro de la Unión Europea, sentirse como si estuviera también en un mismo territorio. Y además les otorga otro tipo de beneficios. Por ejemplo, la iniciativa popular. La iniciativa popular significa que si logran juntar 1 millón de firmas en un cuarto de los Estados miembros, que hoy día son 7, pueden ir a la Comisión Europea y hacer que la Comisión Europea comience un proceso de tramitación de una norma europea. Entonces, tienes la iniciativa popular. Aquí en Chile nosotros no tenemos iniciativa popular en nuestra Constitución, no sé en Argentina, pero en Chile no tenemos. Podemos juntar 3 millones de firmas para obligar al Parlamento a que legislen algo y no sacamos nada, porque nuestra Constitución no lo permite. Veremos ahora, y espero que con nuestro proceso constituyente incluyamos iniciativa popular. Bueno, los europeos lo tienen, a nivel de Europa, a nivel del Parlamento Europeo. Entonces tienen la iniciativa popular. Además tienen otros beneficios. Por ejemplo, si un europeo, un miembro de la Unión Europea, tiene algún problema en otro país, en un tercer país, justo se va de vacaciones, hay una guerra civil, lo pillaron, a algunas personas les pasó cuando fueron a Egipto y se pillan con estas revueltas en el norte de África. Bueno, tienen derecho a asistencia consular en cualquiera de las embajadas y consulados de los Estados miembros de la Unión Europea.
Por lo tanto, si un francés tiene un problema, o una sueca tiene un problema, no solamente puede recurrir para protección internacional a su embajada francesa o sueca. Puede ser a cualquiera de los Estados miembros, y estos Estados miembros tienen la obligación de atenderlos como si fuera un nacional. Entonces, hay una serie de beneficios que ellos tienen, pero que lamentablemente a veces son poco comunicados a la gente. Y yo me doy cuenta que los europeos no conocen el derecho europeo. Yo que he estado allá y que a mí me sorprende porque yo pensaba que todos sabían respecto a lo que significaba ser europeos, que conocían la historia europea, que sabían las instituciones europeas, y me encontraba con que, sobre todo aquellos partidos euroscépticos, sobre todo la ultraderecha, que ha ocupado mucho el discurso contra la Unión Europea, entonces dice, todo se resuelve en Bruselas. Y repiten como mantra, no, es que todo lo decide Bruselas, como si ellos no hubiesen participado en la decisión que toma Bruselas. Pero ese Bruselas, que en el fondo es la Unión Europea, no piensan que para llegar a una decisión, primero está el Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo está conformado por parlamentarios que eligen los propios europeos por sufragio directo. Por lo tanto, cada 5 años se hacen votaciones en Europa y los europeos tienen el derecho a ir a votar por sus representantes en el Parlamento Europeo. Otra cosa es que no vayan a votar, pero que tienen derecho a elegir a sus representantes, lo tienen. Por lo tanto, el Parlamento Europeo representa a la ciudadanía europea. En la Comisión Europea, que es como el Ejecutivo, bueno, la Comisión Europea está integrada por hoy día 27 comisarios, uno de cada nacionalidad. Por lo tanto, ahí también tienen representación los estados. En el Consejo Europeo, que es otra institución, están todos los jefes de Estado y de gobierno de los 27 estados. Por lo tanto, ¿quiénes van ahí? Sobre todo son los jefes de gobierno que son elegidos dentro de los estados. O sea, ¿quién va? Va el jefe de gobierno español, va el primer ministro austríaco, va la canciller alemana, va el presidente francés. Bueno, ¿y a quién los elige ellos? El pueblo de cada uno de los estados. Por lo tanto, también están representados. Entonces, cuando hablan de Bruselas, no es un ovni que toma las decisiones por ellos. Participan en la toma de decisión, pero ellos no lo saben muchas veces. O la comunicación es muy mala, o también lo otro que hacen, y es un juego desleal, es que los parlamentarios, las autoridades europeas, toman decisiones en Bruselas que son impopulares, y cuando llegan a sus capitales, dicen que fue Bruselas quien tomó la decisión, como si ellos no hubiesen participado en la toma de decisión. Y se lavan las manos, la culpa es de Bruselas, la culpa es del Parlamento Europeo, cuando ellos tienen sus propios europarlamentarios. Entonces, lo que ha hecho la Unión Europea, sobre todo después del Brexit, es, Parlamento Europeo en especial, acercarse más a la ciudadanía, explicar los beneficios que tiene la ciudadanía. Uno de lo que más ha funcionado para este sentimiento, sobre todo los jóvenes, de sentirse parte de Europa, es el programa Erasmus. O sea, el programa Erasmus es una gran herramienta para ese sentimiento europeo y para ese intercambio. Porque en el fondo, para que tú te sientas parte, necesitas salir de tu estado. Entonces, lo que les permite es irse a estudiar a una universidad, un semestre, un año, de otro país de la Unión Europea, financiado, les dan dinero de la Unión Europea, y te vas a estudiar a otra universidad. Ganas idioma, conoces otra cultura, y después cuando vuelves a tu universidad, te reconocen los créditos. Porque a veces aquí en América Latina uno se va a otras universidades, pero cuando vuelve no lo reconoce los créditos, y pierdes el año. En realidad yo siempre le digo a mis estudiantes que no lo pierden, que se atrasaron un año, pero que ganaron un montón con haberse ido a estudiar a otro lado. Y lo otro es que cuando tú te vas con Erasmus, no pagas aranceles en el lugar donde vas, porque se supone que ya lo pagaste en tu universidad. Entonces muchos se iban antes, hoy día ya no lo pueden hacer, al Reino Unido, porque las universidades del Reino Unido son carísimas. Entonces se iban para allá, pero por ejemplo un español o una española que su universidad paga muy poco o nada, y por Erasmus se podían ir al Reino Unido, no pagaban nada, y volvían después a su país, más encima con inglés,
y le reconocían los créditos. Esas cosas han ayudado mucho a la integración europea y a ese sentimiento de ser parte de. Y hay otra cosa que los une mucho, que a mí me da risa, porque me encanta verlo, pero más por el tema político que por el tema musical, es el Eurovisión. Eurovisión es genial, y cuando yo veo Eurovisión en realidad no veo el programa, la competición, sino que veo los Twitter, los tweets, sobre todo de colegas especialistas en Europa, porque es genial, los memes, todo. Hay un tema geopolítico detrás de Eurovisión que tú te das cuenta que pese a que tienen grandes diferencias, tienen 24 idiomas distintos, al final en esa competición hacen, incluso como tú no puedes votar por tu mismo país, hacen alianzas y votan. Entonces tú te das cuenta de que eso también los une. Y eso es lo que está haciendo Europa, tratando de crear conciencia, sobre todo después del Brexit, del aumento del populismo de ultraderecha, del sentimiento anti-integración, anti-Unión Europea. Están tratando de mejorar la comunicación para que la juventud, los ciudadanos, se den cuenta que muchas de las cosas que tienen es gracias a la Unión Europea. ¿Y quiénes se han dado cuenta ahora? Los británicos. Los británicos hoy día se han dado cuenta, sobre todo los jóvenes, de que muchas de las cosas que tenían era por la Unión Europea. Y ahora las perdieron. Y las perdieron, ¿eh? Entonces, hay muchos que ahora dicen, no, mejor, sí, la Unión Europea es media complicada, no la entendemos, pero es mejor estar adentro que afuera. O sea, el Brexit ha hecho que ese sentimiento anti-Unión Europea y eso de querer salirse haya disminuido. Porque se dan cuenta de lo que está pasando con el Reino Unido. Entonces, hay distintas fórmulas que hoy día la Unión Europea está utilizando justamente para aumentar ese sentimiento europeo, aumentar esta conciencia de los derechos que les da la ciudadanía europea, porque no los conocen, no lo saben, no saben que los tienen por ser europeos, creen que los tienen por haber nacido en un país determinado. Y nosotros latinoamericanos, cuando vemos eso, yo siempre les decía, o sea, ustedes se quejan tanto, o sea, vieran la supuesta integración que tenemos en América Latina, que no es tal. Paulina, es un placer escucharte, me dan ganas de hacerte un montón de preguntas más. A los fines de lo que nos respecta a nosotros, te voy a hacer una última. Te voy a responder primero lo que consultaste sobre la iniciativa popular en Argentina, sí la tenemos, desde el 94 en la Constitución está. Y la última pregunta está más vinculada con la primera que te hice, y es, ¿en cuáles países vos ves que existe una mayor identificación con la Unión Europea y en cuál una menor? Y si querés hablar puntualmente del caso de Bélgica, que es muy interesante, también te escuchamos. Bueno, ustedes son más progresistas que nosotros, claramente, al tener la iniciativa popular. Yo espero que con nuestro proceso constituyente y la nueva constitución en Chile, rompamos esa desconfianza que le tiene nuestra constitución a la ciudadanía, y que por razones obvias viene en las bases de nuestra constitución, porque viene desde los tiempos de Pinochet, y en ese tipo de instrumentos de democracia directa, nosotros no hemos avanzado, así que espero que ahora sí se logre. Y respecto a tu pregunta, bueno, hay distintos, si tú miras el Eurobarómetro, la Unión Europea tiene una agencia, una institución específica, que es Eurostat, que es la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea. Y Eurostat hace lo que se llama el Eurobarómetro, y que lo hace cada medio año, y siempre está haciendo muchas preguntas, midiendo mucho, sondeando mucho la opinión de los europeos en distintos temas, y siempre está preguntando sobre el sentimiento de afección o desafección con la Unión Europea. Entonces, cuando tú miras eso, vas viendo cómo va este sentimiento de afección o desafección con la Unión Europea. Obviamente, en tiempos de crisis económica baja, en tiempos de mayor crecimiento económico, el sentimiento sube. Con esta gran crisis que ha vivido la Unión Europea, esta gran depresión que partió el año 2008 con la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos y que golpea a Europa, y a Europa le cuesta mucho más salir
de esta crisis, bueno, empezaron a bajar estos sentimientos de afección, de querer a la Unión Europea, y ahí empiezan a aumentar estos populismos, sobre todo de izquierda, de derecha, contra la Unión. Hay países que son más eurófilos, digamos, o sea, su sentimiento es mucho más pro Unión Europea. Uno de los que se caracteriza, aunque el último tiempo ha ido bajando, pero que se ha caracterizado siempre por ser muy pro Unión Europea, es España. España, Portugal, son países que los índices siempre indican un europeísmo muy grande. Y eso se explica porque ellos no entraron inmediatamente a las comunidades europeas. Ellos entraron cuando dejaron de ser dictadura y, como parte de su proceso de transición a la democracia, entraron a las comunidades europeas en el año 85, y entra en vigor el 86 el tratado, y se vieron muy beneficiados de los fondos de la Unión Europea. Entonces, mucha de la modernización de España y de Portugal, puentes, caminos, colegios, hospitales, etcétera, estaba con el logo y el sello de la Unión Europea. Entonces se vieron muy beneficiados, por lo tanto son muy pro Unión Europea, y esto empezó a bajar con la crisis económica que golpeó muy fuerte España y Portugal, y evidentemente ahí también bajó este sentimiento, y surgen partidos como Vox, por ejemplo, que están en contra de la Unión Europea, pero siguen manteniéndose en niveles más altos de europeísmo que otros países. Evidentemente, en el caso del Reino Unido, el sentimiento europeísta era muchísimo más bajo que en el resto de los países. Y eso explica también por qué el Brexit. O sea, el sentimiento de pertenecer a una isla aparte, que todo es distinto, que hasta giran distinto, que pesan distinto, que miden distinto, que se sienten especiales respecto al continente, eso también se expresaba en el sentimiento no anti-europeo, pero sí un euroescepticismo, ¿ya? No una eurofobia, pero sí un euroescepticismo. Hay otros países que tienen todavía una parte importante de sentimiento nacional. Es Francia. Pese a ser uno de los fundadores de la Unión Europea, todavía en Francia hay un sentimiento bastante fuerte de un nacionalismo que lo estamos viendo con fuerza ahora con el Frente Nacional o Rassemblement National, como se llama ahora, a diferencia de los alemanes. Los alemanes tienen un sentimiento pro Unión Europea mayor al que tienen los franceses. Y en el caso belga, que es un caso bastante particular, porque la propia Bélgica es un país que tiene problemas de identidad al interior del Estado. O sea, ahí cuesta el sentimiento belga. Hay gente que no se siente belga, se siente flamenco o se siente valón. Y hay sectores separatistas que quieren separarse de la otra parte de Bélgica y crear Flandes, que es el lado flamenco, que son los más ricos, y quieren separarse. Y hay grupos que son separatistas dentro de Bélgica. Además tienen 3 idiomas oficiales, tienen una distribución administrativa tremenda, y ahí, de todas maneras, se sienten más europeos que belgas algunos, pero más flamencos que europeos. O sea, yo conocía gente que decía, yo soy flamenco, soy europeo, y si es que, en tercer lugar, ponían que eran belgas. Entonces, ahí también tiene sus complejidades internas la propia Bélgica. Para algunos es el laboratorio de la Unión Europea. O sea, lo que pasa en Bélgica es como un laboratorio de lo que pasa también en la Unión Europea. Y el hecho de que las instituciones europeas estén en la capital belga también es un ejemplo de esto que los belgas representan para la Unión Europea, que también es uno de los países fundadores, junto con Alemania, con Francia, con Luxemburgo, con Países Bajos, con Italia y Bélgica, son los países que fundaron la Unión. Entonces, insisto, tienes de todo. Los países de Europa Central y Oriental que entraron en el 2004, estamos hablando de Hungría, Polonia, República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, todos esos países
en un comienzo entraron muy esperanzados en la Unión Europea, eran muy proeuropeos, querían tener los mismos beneficios que habían tenido España y Portugal, Grecia, cuando entraron, que eran países que fueron beneficiarios netos, pero que hoy día también sienten que no tuvieron, que los tratan como de segundo orden, sienten que no han tenido los mismos beneficios o sus expectativas no se cumplieron, por lo tanto ha aumentado también en algunos de estos países el euroescepticismo. Entonces esto es fluctuante, va cambiando y en momentos de crisis también va cambiando. Entonces uno desde América Latina ve de lejos a la Unión Europea y lo ve como un todo. Es como ellos nos miran a nosotros desde allá, como que si América Latina fuéramos todos iguales. Una vez me dicen, pero ¿cómo? Me dicen, cuando yo les conté que esquiaba, me dicen, pero ¿cómo en Chile esquían? Pero si allá hace tanto calor. O sea, para ellos era trópico, era sol eterno, ¿no? Le digo yo, la montaña está a 1 hora donde yo vivo. Y no podían creer. Entonces, también es eso de que nosotros vemos a los europeos como todos iguales, todos unidos, y no, uno empieza así como a acercarse y tiene muchas diferencias, tal como nosotros tenemos diferencias en la propia América Latina. Genial, Paulina. Muy interesante el caso de la mamushka de Ciudadanía de Flandes y cómo se van sintiendo más o menos representados. Creo que con esto podemos finalizar la entrevista de hoy. Estoy muy contento de que nos hayas dado bola y que hayamos podido hacer esta entrevista. Y te agradezco y espero que los que nos vean lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No, gracias a ustedes, un placer, me encanta conversar estos temas más con gente joven como ustedes, y más aún pensando en que lamentablemente en nuestra América Latina, pese a los esfuerzos, y ustedes bien lo saben, en Argentina, con el Mercosur, que trató de ser el referente y la réplica de la Unión Europea aquí en América Latina, está muy lejos de ser lo que es la Unión Europea y sus derechos y deberes y lo que significa eso, y lo estamos viendo ahora con la pandemia, de manera brutal, como en América Latina seguimos divididos, seguimos fraccionados, ni siquiera nos conversamos en estos tiempos tan difíciles para cooperar, qué lejos estamos de un real proceso de integración en América Latina, y eso es triste cuando aquí tenemos menos diferencia de la que tienen los europeos, hablamos en general 2 idiomas oficiales, cuando ellos tienen 24. Entonces, Chile y Argentina no hemos tenido una guerra, por suerte, estuvimos a punto, pero no estuvimos en guerra. En cambio, franceses y alemanes se han matado mutuamente durante tantas guerras, y sin embargo hoy día tú pasas de Francia y Alemania y no te das ni cuenta, pues ni siquiera te piden el pasaporte. Entonces, ¿qué diferencias hay? Así que un agrado y feliz de haber conversado con ustedes estos temas internacionales y europeos.